Coyotepec amaneció cubierto de neblina y silencio. En una de sus calles más transitadas, justo en el barrio San Sebastián, el hallazgo de dos cuerpos tirados en el pavimento rompió la quietud. Eran un hombre y una mujer. Sus nombres, apenas reconocibles, pronto resonarían por todo el Estado de México. DAJP y LLRR no habían tenido oportunidad de defenderse. Sus rostros mostraban más sorpresa que terror. Pero lo que más perturbó a los agentes de la Fiscalía no fueron los disparos ni la brutalidad del crimen. Fue el mensaje que descansaba sobre el pecho del hombre. Un cartón empapado en sangre y tinta negra rezaba: para los ministeriales y el director de la Policía Municipal de Teoloyucan, vuelvan a catear nuestros domicilios y diario les voy a dejar un muerto, así sea policía o civil. ATE, los jefes JRI Plus. El horror se había vuelto advertencia. El crimen, ahora mensaje directo al Estado. Si quieres conocer cómo cayó el líder detrás de esta amenaza, suscríbete ahora y acompáñanos hasta el final. Esta historia aún tiene mucho que revelar. Desde su oficina en la Ciudad de México, Omar García Harfuch observaba los informes con el ceño fruncido. No era la primera vez que una célula del crimen organizado intentaba desafiar al gobierno, pero esta vez algo era distinto. La firma JRI Plus no era nueva para él. En anteriores operaciones había detectado rastros de ese alias vinculado a los Juniors, una célula operativa del cártel Jalisco Nueva Generación, asentada en municipios clave del Estado de México. Los reportes hablaban de una racha de 15 asesinatos cometidos en los últimos 2 años, todos concentrados en zonas específicas como Teoloyucan y Coyotepec. Las víctimas, en su mayoría, no tenían antecedentes. Eran ciudadanos comunes atrapados entre el miedo y la violencia. La policía local, debilitada y superada, apenas podía contener los casos. Algunos agentes, incluso, habían renunciado tras recibir amenazas similares. Harfuch sabía que estos asesinatos no eran aleatorios. Respondían a una estrategia clara: sembrar miedo y controlar el territorio. Los Juniors actuaban como brazo ejecutor del CJNG en esa región, y el hombre tras la máscara, el llamado JR, había permanecido invisible, hasta ahora. El 17 de junio, una semana antes del doble homicidio que estremeció Coyotepec, había ocurrido un incidente similar. Una escena del crimen con otra amenaza dirigida a los policías municipales y agentes del Ministerio Público. El mensaje era directo, como si quien lo hubiera escrito supiera que aún no tenían pistas sólidas para capturarlo. Era una burla, una declaración de guerra. Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, no tardó en reaccionar. En una reunión de emergencia con su gabinete de seguridad, giró instrucciones claras. El Estado no se va a doblegar. No vamos a permitir que un grupo armado decida quién vive y quién muere. García Harfuch, es su turno. Así, el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital volvió al frente de batalla, pero esta vez no como un burócrata ni como asesor, sino como el estratega principal de una ofensiva que buscaba desmantelar la célula criminal más violenta de la zona. Contaba con el respaldo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, y de la Secretaría de Seguridad Estatal, SSM. Lo que necesitaba ahora era tiempo y precisión. Harfuch comenzó trazando patrones de violencia en un mapa satelital. Las fechas, ubicaciones y tipos de ataque coincidían con rutas específicas, vías de escape, zonas de influencia, barrios con antecedentes de narcomenudeo. El radio de acción era pequeño, pero denso. Había presencia de halcones en todas las esquinas, miradas sospechosas, motociclistas sin placas, jóvenes que pasaban horas sin moverse en las esquinas. Y en el fondo una sombra, Arturo N., presunto líder de la célula. Un nombre aún sin rostro confirmado, pero con demasiado poder. Los Juniors, descubrieron, no eran simples gatilleros. Eran una mini estructura militarizada. 12 hombres bajo el mando de JR, especializados en asesinatos selectivos.
Sus blancos, enemigos del CKANG y todo aquel que estorbara, incluyendo a policías, fiscales y civiles. Con la presión mediática creciendo y la indignación pública encendida, Harfuch sabía que debía actuar con sigilo. Pero el Estado no podía parecer débil. Se preparaba algo grande. La comunidad, aún en shock, exigía justicia. Pero el enemigo estaba oculto, incrustado entre la rutina diaria de Teoloyucan y Coyotepec. La guerra había comenzado y la primera batalla apenas se había escrito en sangre. El 25 de abril, Coyotepec volvió a teñirse de sangre. 3 hombres fueron ejecutados en una zona residencial a plena luz del día. Ninguno tenía vínculos confirmados con el crimen organizado, pero todos compartían un patrón. Habían sido entrevistados semanas antes por agentes del Ministerio Público como testigos en operativos recientes. Sus muertes, rápidas y certeras, reforzaron una teoría que comenzaba a consolidarse. Los asesinatos eran represalias, y detrás de cada uno, la marca silenciosa pero brutal de los Juniors. En Teoloyucan, el ambiente no era distinto. Las calles, usualmente llenas de vida, ahora estaban marcadas por un miedo denso. Vecinos reportaban autos sin placas circulando a baja velocidad. Comerciantes preferían cerrar temprano. Las miradas desconfiadas se multiplicaban, y en medio del caos silencioso, el asesinato del 30 de mayo llegó como un grito final. DAJP y LLRR, una pareja que había salido a comprar al mercado local, fue interceptada a plena luz del día por un grupo de 4 hombres armados. Uno de ellos era Arturo N. Las cámaras de seguridad de una tienda cercana captaron parcialmente la escena. Los atacantes bajaron de un vehículo rojo, dispararon sin intercambiar palabras y huyeron. Ningún robo, ningún forcejeo, solo disparos. El objetivo era eliminar. La comunidad reaccionó con rabia e impotencia. El miedo se transformó en desesperación. ¿Quién era Arturo N? ¿Por qué tanta precisión? ¿Por qué los operativos no lograban frenar esta cadena de violencia? En las oficinas de inteligencia de la FGGM, Harfuch se encontraba rodeado de pantallas y documentos. Su equipo había empezado a reconstruir los últimos movimientos del JR. A través de la triangulación de señales de telefonía móvil, lograron identificar un patrón de desplazamiento entre Teoloyucan y Naucalpan. La clave no estaba en los domicilios permanentes, sino en los temporales. Casas de seguridad rotativas, autos robados utilizados por pocos días y una red de informantes juveniles, todos menores de 20 años, conocidos localmente como puntos. Uno de estos puntos, interceptado por agentes encubiertos, reveló algo valioso. Arturo N. solía cambiar de vehículo cada 5 días y tenía predilección por modelos sedán sin placas. Su paranoia era evidente. No dormía más de una noche en el mismo lugar. Usaba radios análogos, evitaba redes sociales y mantenía una cadena estricta de comunicación con sus sicarios. En una reunión privada con altos mandos de la SSM, Harfuch expuso un plan. Su voz, serena pero firme, capturó la atención de todos. No estamos lidiando con simples pistoleros, advirtió. Esto es una estructura, una microorganización con mandos claros, logística, financiamiento y control territorial. Si vamos solo por el JR sin neutralizar sus nodos, volverán a reorganizarse. Debemos golpear con precisión quirúrgica. No todos compartían su visión. Algunos miembros del gabinete preferían una operación rápida, mediática, que mostrara resultados inmediatos. Pero Harfuch sabía que una estrategia apresurada podía significar una filtración. Y una filtración era igual a muerte, tanto para sus agentes como para los civiles. En paralelo, el fiscal encargado del caso, apoyado por inteligencia estatal, solicitó y obtuvo una orden judicial para intervenir comunicaciones en áreas clave de Teoloyucan. En menos de 72 horas, el análisis de datos permitió ubicar una casa en la periferia que había sido utilizada por Arturo N. días antes del asesinato del 30 de mayo. Allí se encontraron envoltorios de narcóticos,
listas con nombres codificados y fotografías de patrullas municipales. El hallazgo confirmó una sospecha creciente. Los cateos realizados por las autoridades semanas atrás no solo habían golpeado financieramente al grupo, sino que también habían despertado su sed de venganza. El doble homicidio no fue casualidad. Fue una ejecución planeada con un mensaje: no se metan con nosotros. Con la presión aumentando, el equipo de Harfuch activó su siguiente fase: vigilancia aérea con drones, rastreo de placas en tiempo real y agentes infiltrados en rutas de escape. Se identificaron 12 puntos de interés, todos relacionados con movimientos sospechosos de miembros de los Juniors. El cerco comenzaba a cerrarse. Pero el JR aún se mantenía invisible. Cambiaba de ruta, de ropa, de compañía. Usaba intermediarios para comprar comida, evitaba calles transitadas. Era como si anticipara cada movimiento policial. Harfuch, sin embargo, no se desesperaba. Sabía que incluso el depredador más astuto comete errores. Solo era cuestión de tiempo, y ese tiempo, por fin, estaba a punto de acabarse. El 26 de junio, antes de que el sol asomara sobre el valle, el operativo estaba en marcha. La orden de captura contra Arturo N. había sido firmada la noche anterior, y ahora un convoy silencioso avanzaba por las brechas del norte del Estado de México. Eran unidades tácticas de la FGGM y de la SSM, todas coordinadas desde un centro de mando provisional dirigido personalmente por Omar García Harfuch. A las 05:43 am, en una carretera secundaria entre Huehuetoca y Apaxco, un vehículo Nissan rojo sin placas fue detectado por los sistemas de rastreo móvil. Coincidía con los parámetros reportados por informantes: modelo, color y ubicación. Los drones confirmaron que había un solo ocupante. Se dio la señal. Las patrullas lo cercaron sin oportunidad de fuga. Cuando los agentes descendieron con armas listas, el conductor levantó las manos. No opuso resistencia. Era Arturo N., alias JR. El rostro que por meses se había mantenido oculto ahora estaba bajo custodia. En su posesión llevaba un arma corta, dinero en efectivo y varios envoltorios con metanfetamina. La noticia corrió como pólvora. Harfuch recibió la confirmación por radio interno y mantuvo la compostura. No celebró. Sabía que la detención era solo una pieza del rompecabezas, pero era una pieza clave. Ordenó de inmediato asegurar los puntos de interés que su equipo había mapeado durante semanas. Casas de seguridad, rutas de escape, posibles escondites de colaboradores. La red debía caer al mismo tiempo que su líder. Mientras Arturo N. era trasladado bajo fuerte resguardo, comenzaron los primeros interrogatorios. Su actitud era arrogante al principio, negando toda vinculación. Pero conforme avanzaron las horas y se le presentaron las pruebas, grabaciones, fotografías, testimonios, su defensa se fue desmoronando. Reveló, entre silencios y evasivas, la existencia de al menos 3 casas utilizadas como centros logísticos. También identificó por alias a varios de sus hombres, algunos de ellos aún operando en Teoloyucan. Y lo más importante, confirmó que él había redactado personalmente los mensajes intimidatorios dejados en las escenas del crimen. No eran exageraciones ni falsas atribuciones. Era su firma, su manera de imponer miedo. La fiscalía filtró a los medios algunas imágenes de la detención. Arturo esposado, con la cabeza baja, custodiado por 2 agentes encapuchados. La fotografía apareció en todos los noticieros del país. Las redes sociales estallaron. Familiares de víctimas, autoridades municipales, ciudadanos comunes, todos exigían que esta vez no hubiera impunidad. Mientras tanto, Harfuch reforzaba los operativos. Temía represalias. Sabía que el CONG no toleraba capturas de alto perfil sin consecuencias. Se detectaron movimientos inusuales en municipios aledaños, vehículos sospechosos, mensajes interceptados que hablaban de recuperar lo perdido. El Estado debía actuar rápido y con firmeza. Claudia Sheinbaum emitió un mensaje oficial
esa misma noche. Su tono era grave, pero determinado. La captura de Arturo N. es una muestra de que el Estado mexicano no va a retroceder ante ninguna amenaza, declaró. Agradezco la labor de nuestras fuerzas de seguridad y reitero, no habrá impunidad. Vamos por todos. El pronunciamiento fue bien recibido. Por primera vez en meses, la ciudadanía sentía que el gobierno estaba recuperando el control. Pero dentro de la estructura criminal, la caída del JR generaba un vacío, y ese vacío podía desencadenar una lucha interna o una ola de venganza. En paralelo, las autoridades obtuvieron órdenes de cateo para intervenir las propiedades mencionadas por Arturo. El primero de estos cateos reveló más de lo esperado: armas largas, radios de comunicación, documentos falsificados y una libreta con nombres, fechas y cifras. Algunos nombres correspondían a funcionarios municipales, otros a personas asesinadas en los últimos 2 años. La evidencia era demoledora. Los fiscales preparaban nuevas imputaciones. Ya no se trataba solo del doble homicidio de Mayo. Ahora Arturo N. enfrentaría cargos por delincuencia organizada, narcotráfico, amenazas contra servidores públicos y al menos 5 asesinatos más. Su defensa intentó negociar, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Esa noche, en el despacho de Harfuch, se respiraba tensión contenida. No había euforia, solo concentración. Su equipo seguía procesando información. Cada nueva pista podía llevar a un nuevo cómplice, a un nuevo escondite. La caída del JR no era el final, era apenas la grieta en la coraza. Pero por primera vez, el Estado tenía la ventaja, y no la pensaba soltar. El procesamiento de Arturo N. comenzó tan pronto como pisó el centro penitenciario del Estado de México. Bajo estrictas medidas de seguridad, fue presentado ante el juez de control por el doble homicidio ocurrido en Teoloyucan el 30 de mayo. El Ministerio Público presentó evidencias irrefutables, imágenes de cámaras de seguridad, registros telefónicos, pruebas balísticas y los testimonios de 2 testigos protegidos. La vinculación a proceso fue inmediata, pero eso era solo el inicio. Con base en sus confesiones, sumadas a la evidencia recabada por la Fiscalía, se liberaron órdenes de aprehensión contra 12 individuos identificados como miembros activos de los Juniors. Entre ellos había tiradores, halcones, transportistas y encargados de casas de seguridad. Las operaciones se extendieron durante 3 días. Algunos intentaron escapar del Estado. Otros se escondieron en municipios cercanos, usando documentos falsos. 3 fueron capturados esa misma semana. Uno de los detenidos portaba una lista manuscrita con claves y fechas. Entre ellas, destacaban anotaciones vinculadas a cateos anteriores y nombres de agentes del Ministerio Público. La información confirmó lo que Harfuch había anticipado. La estructura criminal no solo tenía poder operativo, sino también inteligencia interna y control sobre movimientos institucionales. En medio del avance judicial, la defensa de Arturo N. intentó una maniobra desesperada. Alegaron violaciones de procedimiento en el arresto y solicitaron la nulidad de las pruebas obtenidas. El argumento era endeble, pero la presión mediática obligó a las autoridades a blindar cada paso. Harfuch reunió a su equipo jurídico y técnico para consolidar un expediente sólido. Cada video, cada audio, cada declaración estaba documentada conforme a protocolo. No habría espacio para errores. La caída del JR debía convertirse en un caso ejemplar. El juez desestimó los argumentos de la defensa. Las pruebas se mantuvieron firmes y la carpeta de investigación se amplió. Arturo enfrentaría cargos por homicidio calificado, delincuencia organizada, amenazas contra la autoridad, portación de armas de uso exclusivo del ejército y delitos contra la salud. La acumulación de delitos lo proyectaba a una sentencia superior a 90 años. Mientras tanto, los cateos continuaban. En una de las propiedades localizadas por Arturo, una casa de fachada humilde en una colonia de Teoloyucan, se halló un sótano oculto.
Allí encontraron rifles automáticos, municiones, radios de frecuencia restringida y paquetes de drogas etiquetados con símbolos del CJNG. Pero el hallazgo más inquietante fue una carpeta negra con fotografías de funcionarios públicos, rutas de patrullaje y anotaciones sobre horarios de cambio de turno. La red criminal había monitoreado a las fuerzas de seguridad durante meses. Sus movimientos no eran al azar, eran ataques premeditados, estudiados con meticulosidad. El doble homicidio del 30 de mayo no fue una explosión de violencia. Fue una ejecución estratégica con fines de control territorial y mensaje político. La Fiscalía organizó una rueda de prensa para informar a la ciudadanía. Frente a cámaras, el vocero expuso los avances de la investigación, los vínculos comprobados entre los Juniors y el CJNG, la estructura operativa desmantelada, los detenidos y el armamento decomisado. La reacción pública fue masiva. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Madres de víctimas lloraban frente a los medios, agradeciendo que por fin alguien hubiera hecho algo. Policías que antes operaban con miedo comenzaron a retomar sus funciones con mayor confianza. La presencia del Estado era por fin visible. Sheinbaum, desde Palacio Nacional, declaró que el caso Arturo N. sería un punto de inflexión. Aseguró que se revisarían todos los expedientes ligados al CJNG en el Estado de México y que se implementarían medidas para fortalecer la protección de fiscales, policías municipales y jueces. No permitiremos que el miedo se apodere de nuestras instituciones, dijo. La captura del JR es el inicio de una nueva etapa. Vamos a recuperar cada rincón del país. El mensaje caló hondo. Omar García Harfuch fue mencionado directamente en el discurso como pieza clave en la operación. Su nombre resonó en noticieros, columnas políticas y foros ciudadanos. Para muchos, representaba la eficiencia y la firmeza que el país necesitaba. Para otros, era el símbolo de una esperanza renovada. Pero dentro de los pasillos del centro penitenciario, Arturo N. no parecía derrotado. Mantenía la mirada firme, los labios apretados. Sabía que el sistema ya lo había vencido judicialmente, pero su guerra, la del miedo, la del silencio impuesto, aún no había terminado. No hablaba más, no cooperaba, solo observaba. En las afueras de Teoloyucan y Coyotepec, la calma era tensa. La violencia había disminuido, pero nadie se atrevía a cantar victoria. Aún quedaban piezas sueltas. Aún había sombras merodeando, y aunque la justicia avanzaba con paso firme, el eco de los disparos seguía resonando en la memoria colectiva. Las semanas siguientes a la captura de Arturo N. marcaron un antes y un después en la dinámica de violencia en el Estado de México. En municipios como Coyotepec y Teoloyucan, los patrullajes aumentaron, los cateos se intensificaron y la presencia del Estado se volvió constante. Por primera vez en mucho tiempo, los comerciantes abrían sus negocios sin mirar hacia ambos lados. Los niños regresaban a las calles. Las denuncias, antes silenciadas por el miedo, comenzaron a multiplicarse. Los indicadores mostraban una caída notable en los índices de homicidios y extorsiones. Sin embargo, la calma no era total. Era tensa, frágil, como una herida que comenzaba a cicatrizar pero aún dolía al tocarla. Las autoridades sabían que el golpe a los Juniors había sido contundente pero no definitivo. Aún quedaban integrantes dispersos. Aún existía el riesgo de reagrupación. En este contexto, Omar García Harfuch se reunió con jefes de zona y autoridades municipales para diseñar una estrategia de consolidación. No bastaba con capturar a los líderes. Había que desmontar las redes de protección, desarticular las economías ilegales y reconstruir la confianza ciudadana. Se establecieron programas de apoyo psicológico para víctimas indirectas, campañas de reintegración comunitaria y acciones coordinadas con el DIF para atender a menores en riesgo. Desde su despacho, Harfuch reflexionaba sobre el caso. El rostro de Arturo N. ya no era solo el de un criminal.
representaba algo más profundo, el desafío directo a la autoridad, el intento de imponer un gobierno paralelo basado en el terror. Su detención había sido una victoria operativa, pero también simbólica, un mensaje claro a todo grupo que pensara seguir el mismo camino. Miraba el mapa desplegado sobre su escritorio. Círculos rojos marcaban los antiguos territorios dominados por los Juniors. Muchos ya estaban limpios, otros aún bajo observación. Sabía que la lucha no había terminado, pero cada punto recuperado era una pequeña victoria, y eso bastaba, por ahora. A nivel nacional, el caso seguía generando repercusiones. Columnistas hablaban de un nuevo modelo de seguridad basado en inteligencia y acción quirúrgica. Universidades solicitaban a la Fiscalía acceso a los expedientes como material de estudio. Incluso en foros internacionales se mencionaba la captura de Arturo como un ejemplo de cooperación efectiva entre niveles de gobierno. Sheinbaum, en uno de sus mensajes matutinos, reiteró su compromiso de mantener la línea de acción. Este gobierno no negocia con el crimen. Vamos a fondo, caiga quien caiga. Nuestro compromiso es con el pueblo, con su seguridad y su paz. Las encuestas reflejaban un aumento en la aprobación presidencial y en la percepción de eficacia de las fuerzas de seguridad. Era un momento político favorable, pero también una oportunidad que no podía desperdiciarse. Mientras tanto, en el centro penitenciario, Arturo N. permanecía aislado. Su actitud había cambiado. Ya no desafiaba. Guardaba silencio. Sus abogados presentaban recursos sin éxito. Él simplemente esperaba. Algunos decían que esperaba noticias de afuera, instrucciones, quizás un rescate. Otros creían que había comprendido la magnitud de su caída. Sea como fuere, su tiempo de dominio había terminado. En las calles de Coyotepec, el ambiente era otro. Las personas volvían a ocupar los espacios públicos. Las escuelas, antes vacías por temor a balaceras, comenzaban a llenarse. Una mujer de nombre Carmen, madre de una víctima indirecta, lo dijo mejor que nadie ante las cámaras. No se trata solo de que lo hayan detenido, se trata de que, por fin, alguien nos escuchó. Por fin sentimos que valemos, que importamos. Ese sentimiento, intangible pero poderoso, era lo que el crimen organizado más temía. Una comunidad que deja de tener miedo, una ciudadanía que confía de nuevo. Los cateos continuaron, pero ahora acompañados de brigadas sociales. Psicólogos, trabajadores sociales, defensores de derechos humanos. La guerra contra el crimen se expandía más allá de las armas. La reconstrucción era el nuevo frente. Y Harfuch lo sabía. En una última reunión con su equipo fue claro. Lo que hicimos fue importante, pero lo que viene es más difícil. Hay que mantener la paz, hay que sostenerla, y eso requiere más que balas. Requiere presencia, justicia, humanidad. Sus palabras no fueron grandilocuentes, pero calaron hondo. Porque detrás de cada uniforme había hombres y mujeres cansados, sí, pero convencidos de su misión. Si te impactó esta historia real, suscríbete al canal para más investigaciones exclusivas. Cada suscripción nos ayuda a seguir contando verdades que muchos prefieren ocultar. Haz clic ahora en el video que aparece en pantalla para conocer el siguiente capítulo en la lucha contra el crimen organizado en México. Porque la historia no termina aquí. Apenas comienza.